El día de hoy vamos a revisar fundamentalmente temas de electrónica y lógica digital, álgebra de Boole, circuitos combinacionales, una introducción breve a circuitos secuenciales y para todo esto necesitamos apoyarnos en principios básicos de electricidad. Habíamos visto con anterioridad que las máquinas de estado finito son pues un modelo computacional que permite describir un fenómeno. Para esto hace el uso de describir las transiciones entre diferentes estados posibles. Esto a la larga nos va a permitir determinar un algoritmo. Aquí tenemos un ejemplo que consiste en obtener 3 tokens rojos consecutivos. Entonces tenemos un estado inicial y un estado final, que es cuando obtengo los 3 tokens rojos consecutivos. Si yo tomo un token, paso al estado 1. Sin embargo, si ese token es blanco, regreso al estado 0. Si vuelvo a tomar otro token y sigue siendo blanco, me mantengo en una transición entre los estados 1 y 0. Sin embargo, si el token es rojo, paso al estado 2. Entonces con esto yo ya tendría 2 tokens rojos. Si ahora el siguiente token es blanco, de nuevo regreso al estado 0. Si el siguiente token es blanco, seguiré manteniéndome en el estado 0 hasta que llegue un token rojo que me hará pasar del estado 2, que es el último estado en el que me encontraba, hacia el estado 3 terminal. Y entonces habíamos dicho que para estudiar la estructura de un computador vamos a verlo como la integración de diferentes componentes y sus sistemas de una manera jerárquica. Este conjunto de sistemas busca procesar datos, almacenar datos, transferir datos. La estructura va a estudiar cómo están interrelacionados estos componentes y el funcionamiento, en cambio, la operación de cada componente. Ya habíamos conversado que podemos irnos adentrando de a poco en la computadora de esta manera jerárquica y podemos analizar dentro de la computadora, encontrar su unidad de procesamiento, su memoria principal, sus sistemas de interconexión y los periféricos de entrada-salida. De igual manera, si abrimos a la CPU encontraremos registros, unidades aritméticas lógicas, sistemas de interconexión y unidades de control. Si a la unidad de control se la abre, vamos a encontrar las lógicas secuenciales y las unidades de control. También hemos visto y conversado que normalmente la estructura de un computador suele percibirse de esta manera, más bien dicho, es de esta manera la arquitectura más clásica. Tenemos la CPU con su serie de registros especiales como el contador de programa y el registro de instrucciones, un bus de sistema para intercomunicarse con periféricos como los de entrada-salida y una memoria principal que almacena instrucciones y datos. La idea de la computadora es coordinar todos estos sistemas de una manera armónica, de tal manera que podamos ser funcionales. También vimos que en las computadoras multinúcleo la situación es simplemente un poco más compleja, donde tenemos la tarjeta madre y el procesador del chip, que va a tener varios núcleos, y cada núcleo replica otra vez una arquitectura más avanzada, en donde encontraremos la unidad aritmética lógica. A fin de entender el tema de la electricidad es importante empezar por el tema de la generación eléctrica. Entonces, todo empieza en la central hidroeléctrica en donde tenemos un generador. El generador se va a encargar de hacer una conversión entre energía mecánica a energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El agua que se encuentra aquí almacenada tiene una energía potencial y conforme va cayendo, esa energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética. Esa energía cinética lo que hace es mover la turbina y el generador convierte ese movimiento rotatorio en electricidad, que sale a través de una estación transformadora que, como pueden ver, sube el voltaje a 220 kilovoltios a las torres de transmisión de más de 30 metros de altura. Luego pasará a subestaciones que bajarán cada vez el voltaje más y más. Ejemplo, una subestación que bajará a 60 kV para empresas o industrias grandes. Luego pasaremos a otra subestación que bajará a 10 kV, que nos podrá servir para edificios comerciales, empresas medianas, y finalmente la última subestación que bajará la tensión de 10 kV hasta 380 o 220, que sería para el consumo
doméstico. Bien, entonces definamos lo que es un circuito eléctrico. Lo vamos a entender como una red de componentes eléctricos o electrónicos interconectados, que lo que van a hacer es proporcionar uno o más caminos cerrados a la circulación de la corriente eléctrica y de paso transformar las señales eléctricas. Todo circuito tiene una fuente de energía, conductores que serán los cables o pistas, y carga que serán los diferentes componentes, ¿no? Empezando por los clásicos como resistencia, capacitancia, inductancia, y de otro tipo, ¿no? Inclusive podemos considerar que esas cargas pueden llegar a ser tan grandes como un motor eléctrico, tan pequeñas como un LED. Para representar los circuitos utilizamos diagramas esquemáticos que utilizan símbolos según las normas IEEE o IEC. Y las conexiones entre los elementos pueden ser serie. Los tipos de conexión serían serie, cuando la corriente es la misma por todos los elementos. Paralelo, cuando el mismo voltaje es el que está entre todos los elementos de una rama. Y mixto, si tenemos combinaciones entre serie y paralelo. Unos conceptos básicos adicionales sería: el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, medido en voltios. La corriente, el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo, en amperios. La resistencia es la oposición al flujo de corriente, medida en ohmios. La capacitancia, una capacidad para almacenar carga eléctrica, medida en faradios. Y la inductancia, la oposición a cambios en corriente, medida en henrios. Cuando utilizamos un multímetro para medir el voltaje de una red eléctrica, lo que estamos midiendo es el valor eficaz o root mean squared, error cuadrático medio de la señal sinusoidal, que se calcula mediante esta ecuación. Sugiero que desarrollen la integral y para la onda sinusoidal obtengan cuál es el resultado BRMS respecto del pico máximo de la onda. De igual manera, aquí tenemos las expresiones para los componentes clásicos como la resistencia, tanto para voltaje, corriente y potencia. Entonces aquí tenemos la relación entre voltaje y corriente y la resistencia. Podemos notar que en cuanto a la corriente, mientras mayor es la resistencia, más baja es la corriente. Tiene una relación inversa. Para la inductancia, se define su comportamiento mediante la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿sí? Mientras que para la capacitancia, la corriente es la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Si multiplicamos voltaje por corriente, obtenemos expresiones recíprocas para la potencia. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito serie. Podemos notar que la corriente I pasa por todos los elementos. Y acá tenemos un ejemplo de un circuito paralelo, en donde tenemos diferentes corrientes, pero los tres elementos o las tres impedancias están sometidas al mismo voltaje. Esto lleva a proponer las famosas leyes de Kirchhoff, en donde si nosotros hacemos la sumatoria de las caídas de potencial entre las diferentes impedancias, sea esta de aquí Z sub 1, impedancia Z sub 2 e impedancia Z sub 3, nosotros podemos obtener una expresión para los voltajes basada en la conservación de carga eléctrica. Es decir, si la corriente I atraviesa de esta manera los elementos, entonces yo tendré que más B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 menos B es igual a 0. Es decir, la sumatoria en una malla, en un circuito cerrado de una malla en la que está atravesando la corriente por los diferentes componentes o impedancias, la sumatoria de los voltajes debe dar igual a 0. Evidentemente, si despejamos, obtenemos la expresión que tenemos acá abajo, en donde podemos notar que la ley de Kirchhoff para los voltajes me dice que el voltaje B es igual a la sumatoria de los voltajes en cada una de las impedancias. ¿Cómo podemos obtener eso? Simplemente asignamos signos a las diferentes impedancias conforme al movimiento que elegimos para la corriente y hacemos la sumatoria de las tensiones recorriendo en el sentido, en este caso, de las manecillas del reloj. Para el caso de corrientes o la ley de Kirchhoff para corrientes, suponemos un circuito en paralelo en donde las tres impedancias, otra vez, Z sub 1, Z sub 2 y Z sub 3, están sometidas a la misma tensión B.
En este caso, las corrientes a través de cada uno de los ramales es diferente para cada una de las impedancias. Y la corriente que ingresa a un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo, dándonos de nuevo la expresión de Kirchhoff para las corrientes eléctricas. Un nodo va a ser este punto en donde tenemos una unión de diferentes cables. Entonces, las corrientes que ingresan al nodo deben ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de los nodos. Estas dos expresiones nos dan un juego de ecuaciones que nos permite resolver cualquier circuito eléctrico y de obtener los valores de las corrientes y de los voltajes sobre los diferentes elementos. Aquí estamos planteando un problema que es, utilizando las leyes de Kirchhoff en un circuito serie, encontrar expresiones para el voltaje del capacitor y la corriente del circuito cuando el switch se cierra en t igual a 0. Esto lo que quiere decir es que inicialmente pues los elementos aquí no van a tener ninguna tensión, pero al rato en que yo cierre la corriente va a circular y algo va a suceder en el circuito. Para esto voy a facilitarles el cómo obtener la ecuación. Hagamos un dibujo del problema que tenemos que resolver. Tenemos una fuente de corriente constante, positiva, negativa, un switch que se va a cerrar en un tiempo determinado. Luego tenemos una resistencia R, un capacitor C y finalmente todo esto se conecta. Entonces, si seguimos lo que nos había dicho la ley de mallas de Kirchhoff, podemos nosotros polarizar aquí un voltaje que le vamos a llamar voltaje de resistencia y aquí el voltaje del capacitor. En t igual a 0 cerramos este switch, la corriente I va a fluir. Noten que la corriente que pasa tanto por el resistor como el capacitor es exactamente la misma y eso nos va a facilitar obtener la expresión de la ecuación diferencial. Si aplicamos la ley de los voltajes de Kirchhoff más el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor menos E es igual a 0. Despejando, esto nos va a quedar que es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor. Pero sabemos que el voltaje de la resistencia va a ser la corriente por la resistencia. Y nosotros también sabemos que la corriente en el capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Entonces tenemos una ecuación 2, 3. Si reemplazamos, nos va a quedar que es igual a I por R más BC. En esto hemos hecho el reemplazo de 2 en 1. Y ahora, si nosotros sustituimos la ecuación 3 en la ecuación ahorita obtenida, vamos a nosotros a simplificar porque recuerden que la corriente que pasa por el resistor y la capacitancia es exactamente la misma. Entonces esto nos va a quedar RC por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo más el voltaje del capacitor. Podemos nosotros aproximar esta ecuación a el formato de la ecuación diferencial. Para eso ustedes pueden dividir por RC y esto les va a quedar y si lo reordenan van a tener la expresión siguiente, en donde ustedes pueden ver que RT es una constante y estamos viendo que Q de T es otra constante, ya que les he dicho que el voltaje que estamos usando en este caso es una constante de valor E. Entonces nosotros podemos buscar la solución ABC en el tiempo como una función homogénea más una solución particular. Queda de tarea resolver la ecuación diferencial aquí propuesta. He colocado una breve simulación de cómo se observa el comportamiento de esta red RC en el tiempo. Entonces con esto ustedes pueden observar que conforme pasa el tiempo
el capacitor se carga. Y esto nos permite un poco explicar lo que sucede en nuestros computadores, ¿no? Nuestros computadores, cuando no sé si han fijado que desconectamos la batería y de hecho la batería a veces está en lo mínimo o ya tienes la batería dañada y le desconectas la fuente de corriente alterna y tú presionas el botón, se apagó la computadora porque ya la batería no funciona, le quitaste la corriente alterna y tú presionas el botón de encendido y notas que hay luces que se encienden o que el computador intenta encenderse. Y es porque internamente habrá varias partes en las que haya capacitancias que van a tener voltaje acumulado y van a permitir descargar ese voltaje. Otro punto que hay que tener cuidado es con los ventiladores que tiene el sistema de refrigeración de la computadora, ya que si nosotros movemos esas aspas y las aceleramos, nosotros vamos a generar un voltaje que va a entrar a la tarjeta madre del circuito. Esa electricidad tranquilamente puede dañar componentes de la tarjeta madre de la laptop. Por esto es necesario desconectar los componentes cuando estamos trabajando o vamos a hacer un mantenimiento de la computadora. Aquí tenemos el problema al revés, es decir, no tenemos la tensión E y simplemente lo que va a pasar es que la condición inicial es que el voltaje del capacitor inicia con un valor cargado. Ahí notaremos que si hacen el dibujo deberían obtener una exponencial decreciente con el comportamiento que les estaba comentando, ¿no? Conforme se van descargando esos capacitores, pues se va extinguiendo ese voltaje. Adicionalmente, vamos a topar un tema que es respecto de la evolución de los sistemas electromecánicos. El contactor es un interruptor electromecánico que se utiliza hasta el día de hoy en las diferentes industrias y que lo que hace es normalmente conmutar corrientes y de esta manera controlar cosas como ascensores, arranque de motores, ventiladores y demás. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues esto es una de las primeras aproximaciones que tuvimos para resolver problemas lógicos de manera electromecánica. El contactor, de hecho, como van a poder observar, utiliza estas diferentes partes en donde lo interesante es el núcleo de hierro que tenemos aquí fijo, la armadura móvil y la bobina. ¿Qué es lo que va a pasar en el contactor? Lo que va a suceder es que cuando excitamos a la bobina y hacemos que pase una corriente, esta bobina va a hacer que el núcleo de hierro que tenemos aquí se magnetice y atraiga a la parte móvil. El resorte, cuando quitemos la excitación, hará que esta parte regrese a su posición inicial. Y con esto tenemos un sistema de control básico on-off. Excitamos la bobina y cambia el estado de los contactos principales, es decir, o bien se cierran o se abren, pueden ser configurados de las dos maneras. Entonces esta es una manera de aplicar una lógica on-off. Tienen ustedes un video en esta parte para tener un mayor detalle al respecto de cómo funciona el contactor. Pero ¿qué es lo que sucede con este tipo de tecnología? Este tipo de tecnología, ¿a qué frecuencia podría conmutar? No es algo que pueda conmutar a gigahercios. De hecho, si ustedes buscan las especificaciones técnicas de un contactor, van a ver que tiene un tope máximo de 8000 o 10000 maniobras, es decir, aperturas y cierres de los contactos principales, porque la idea del contactor es conmutar el estado de los contactos para que de esta manera pueda alimentarse a un circuito de fuerza. Entonces, solo por explicar esto de mejor manera, como les estaba diciendo, el contactor es una de las primeras formas que tuvimos para hacer controles de tipo on-off. Entonces, normalmente suele dividirse en dos partes, que es un circuito de control. Este circuito trabaja con tensiones bajas, puede trabajar con 24 voltios, con 110 voltios de alterna, también podrían ser 24 voltios DC, 48 voltios DC, 220 VAC. Y tenemos un circuito de fuerza.
Normalmente el circuito de control suele utilizar dos fases. Y aquí viene una lógica a través de los contactos. Por ejemplo, podemos poner un switch y aquí podemos conectar los terminales de la bobina del contactor. Lo vamos a hacer de esta manera súper básica y aquí le vamos a decir que este es el switch 1. Entonces cuando yo cierro el switch, la bobina se va a energizar y esta bobina va a tener unos 3 contactos principales que son los que veíamos en el despiece del contactor, y estos 3 contactos van a ir a un circuito de fuerza. Este circuito de fuerza, por ejemplo, va a estar conectado a RST. Voy a tener aquí los 3 contactos principales de K1 y aquí yo voy a tener una carga que va a ser el motor, y esto se va a conectar a cada una de las fases. Entonces al rato en que se excita la bobina, el estado de estos contactos cambia, se cierran y el motor recibe la energía de las 3 fases, que podríamos ponerle que sea por ejemplo de 220 de alterna entre ellas, y con eso el motor empezará a hacer ahora su función de cambiar energía eléctrica hacia energía mecánica, y de esa manera tenemos aquí un control on-off sencillo. Pero esta es una de las principales o de las primeras formas de control que tenemos, y como ustedes pueden ver hay una lógica que se le denomina electromecánica a través de directamente cablear la lógica. De hecho esto lo vamos a ver en la lógica digital, pero hay una diferencia. Nosotros aquí vamos a tener como máximo unas 8000 maniobras de apertura y cierre. Si la frecuencia es muy alta, por ejemplo a las frecuencias a las que trabajan las computadoras, pongámosle una computadora vieja de 2 GHz, estas 8000 maniobras podrían hacerse muy rápido y evidentemente el desgaste mecánico se va a evidenciar en muy poco tiempo. Entonces esta tecnología no me sirve para switchear altas frecuencias. Entonces en ese sentido, ¿cómo llegamos a la tecnología actual? Y el gran paso que tenemos es los materiales semiconductores, es decir, materiales que pueden comportarse como un excelente conductor o un excelente aislante, y la conductividad se la va a controlar mediante el dopaje de impurezas, el campo eléctrico o la temperatura. Normalmente utilizamos silicio germanio y arsenuro de galio, ¿no? Un transistor básicamente es un semiconductor que opera como un switch digital que cambia de alta a baja resistencia dependiendo del estado de una señal de entrada. Aquí tienen un par de videos para complementar esta parte teórica. Normalmente disponemos de dos tipos de materiales, el material tipo P y el material tipo N. La idea es combinar a los semiconductores extrínsecos y doparles con impurezas que podrían venir de otros elementos. En este caso de un material N usamos fósforo, arsénico, antimonio sobre silicio, lo que va a generar un exceso de electrones. En cambio en un material P lo que vamos a tener es falta de electrones, y lo que haremos es asimismo usamos el silicio, pero lo vamos a contaminar con boro, aluminio y galio. ¿Qué es lo que sucede internamente? Pues los enlaces covalentes entre diferentes átomos de silicio van a establecer uniones de sus 4 electrones de valencia. Entonces aquí tenemos una unión 1, 2, 3, 4. Pero si hacemos la introducción de impurezas, por ejemplo en este caso con antimonio, el antimonio al tener 5 electrones de valencia, 4 van a enlazarse con el silicio y 1 va a quedar sobrando. Este electrón es el que va a estar disponible. Y de manera similar, si ahora igual a la red de silicio le contaminamos con boro, aquí lo que quedará es en cambio un espacio, porque el boro tiene 3 electrones de valencia que se van a unir con otros 3 de silicio y quedará un espacio que no podemos llenar. Entonces esta falta o este hueco es lo que va a permitir el flujo de energía eléctrica y por ende que el transistor switchee.
Pues aquí tenemos uno de los elementos más básicos que existen en los semiconductores, que es el diodo, formado por dos junturas, una de material P y otra de material N. Tiene un ánodo y un cátodo, y cuando tú pones una tensión eléctrica entre los dos puntos, lo que haces es que el diodo pase a un estado de conducción. Aquí tenemos el símbolo de los transistores tipo NPN y PNP. Lo que va a cambiar es el sentido en el que fluye la corriente. Polarizaremos con un voltaje entre base y emisor, y según eso pues la corriente podrá pasar o no. Entonces esto ya nos permite hacer un switcheo. Funciona igual que el contactor, es on-off, es digital en pocas, 1 y 0, solo que nosotros estamos trabajando en realidad sobre voltajes. Pero ya la frecuencia a la que yo puedo abrir y cerrar y cambiar de estado estos materiales a los transistores es mucho más alta que la que sería con materiales electromecánicos. Por eso esto fue una gran revolución, y con el tiempo empezamos a tener lo que fue la ley de Moore, es decir, la cantidad de transistores que podemos integrar en un chip, que fue subiendo con una cierta relación cada año. Con esto llegamos a las compuertas lógicas. Entonces son circuitos como los que habíamos visto. Aquí está una malla en serie en donde tenemos otra vez una fuente, ¿ya? Tenemos dos resistencias, aquí tenemos una entrada adicional y aquí tenemos el transistor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que al rato en el que yo excito la entrada, si esto vence este voltaje de umbral, el transistor entra en conducción y la salida toparía con 0 voltios. ¿Qué es lo que sucedería? Que si yo meto aquí 5 voltios, acá sale 0. ¿Qué tipo de compuerta es? Es la compuerta NOT. Aquí ustedes tienen un archivo en MATLAB para poder ver la simulación de este fenómeno. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a mandar un tren de pulsos. Este tren de pulsos es un tren de pulsos que varía de 0 voltios a 5 voltios. ¿Ya? Y esto vamos a tener que hay dos franjas, ¿no? Desde cierto nivel para arriba vamos a tener lo que sería un 1 lógico, y desde otro nivel hacia abajo vamos a tener un 0 lógico. Esto ya va a variar dependiendo del tipo de tecnología, si es CMOS u otra, o MOSFET. Dependiendo de eso va a cambiar los umbrales. ¿Y qué es lo que va a suceder en la salida? Lo que va a suceder en la salida, cuando yo tengo acá un 0, esto no está polarizado, entonces esto está abierto, y por ende mi único contacto es hacia +1. Yo voy a tener la onda complementaria. Entonces, como podemos ver, a la salida, en este punto, exactamente tenemos la señal complementaria o negada de la que ingresa. Si nosotros lo queremos ver un poco más gráfico, lo que está sucediendo es lo siguiente. Ustedes están con una señal de entrada input que va a ser un tren de pulsos de esta manera, y la salida va a ser el complemento. Pues nosotros lo que vamos a tener es que cuando hay un 0 en la entrada, vamos a tener acá un alto, acá un bajo, acá un alto y acá un bajo. Entonces por eso, si aquí tengo 0, acá tengo 1. Si acá tengo 1, acá tengo 0. Pero otra vez, es interpretación de niveles de voltaje, lo que estamos haciendo como 1 y 0 lógico. Que si ustedes quieren, 1 lógico pasará a ser verdadero y 0 lógico pasará a ser falso. Y por eso es que estos dispositivos nos sirven mucho para entrar dentro del ámbito del álgebra de Boole. Entonces, el comportamiento de un circuito ya puede expresarse a través de una tabla de verdad, porque estamos viendo que tenemos una relación directa entre lo que es verdadero y falso, 0 y 1, y eso nos permite modelarlo con álgebra booleana. Aquí tenemos otro circuito. Este circuito, como pueden notar, es el circuito de la conjunción o de la compuerta AND. Es decir, si le ponemos un nombre, el circuito que estamos viendo aquí es la compuerta AND. Porque cuando yo tenga un 1 lógico aquí y un 1 lógico acá,
los colectores y emisores se cierran, la corriente fluye y la salida conecta en este caso con el lado positivo. Y es el único caso en el que yo voy a tener acá una salida positiva. Y por eso se cumple la condición 1, 1 da como salida 1. Para los otros, como uno cualquiera de ellos va a quedar abierto, entonces como el circuito está en serie, no va a poder conectarse y la salida en cambio va a quedar en 0. Ahora les pregunto, ¿cómo dibujarían ustedes una compuerta OR? Entonces, si nosotros tenemos las tres tipos de compuertas, las compuertas AND, OR y NOT, nosotros podemos resolver cualquier tipo de función booleana y por ende cualquier tipo de problema lógico que se pueda expresar como un conjunto de variables booleanas. Y esto ya abrió o abre la posibilidad de resolver una gran cantidad de problemas. De nuevo, 1 equivale a verdadero, 0 equivale a falso, y aquí tenemos varias maneras de ver la función de la conjunción, de la disyunción y la negación. Entonces la conjunción o compuerta AND va a ser A intersección B, o A y B, o también A producto lógico B. Esto no es multiplicación aritmética, sino producto lógico. Y en el caso de OR tendremos A o B, o A unión B, o A más B como suma lógica. Algo interesante es que las compuertas NAND y NOR, que son la negación de las compuertas AND y OR, fíjense que aquí yo tengo una compuerta AND, pero si yo la niego, voy a obtener NAND. Y si tengo una compuerta O y la niego, expresado de estas maneras, voy a tener una compuerta NOR. Lo interesante es que este circuito puede por sí solo generar compuertas tanto como AND, OR y NOT. Si estas son las tres compuertas fundamentales para resolver cualquier problema de álgebra de Boole y las compuertas NAND o NOR las pueden producir por sí solas, pues tenemos algo interesante, que podemos hacer los chips solo con este tipo de compuertas, lo cual es ventajoso porque si esta es la estructura de una compuerta AND y la lógica que yo tenga que resolver de acuerdo al problema implique combinar este circuito con un circuito OR, con un circuito de negación y hacer diferentes conexiones eléctricas entre estas compuertas, pues va a ser más complicado, complejo, más susceptible de fallos. Mientras que si yo puedo con una compuerta NAND representar cualquier otra compuerta, más bien, es decir, con una compuerta NAND puedo demostrar una compuerta AND, OR o NOT, utilizaría el mismo circuito dentro de todo el chip. Y lo único que cambiaría serían las interconexiones externas y ya no la circuitería interna. Para aclararles esto, voy a introducir de una vez los diagramas lógicos con los que vamos a representar nosotros las funciones booleanas. Vimos lo que es un circuito eléctrico, y el circuito eléctrico vimos que tenía de ley una carga y tenía pues una serie de impedancias con las que podíamos nosotros jugar. Esto sería un circuito eléctrico. Ahora, los diagramas lógicos o los esquemas lógicos que nosotros vamos a utilizar son un poquito diferente de lo que sería el circuito eléctrico, porque estos diagramas lo que nos van a mostrar principalmente es cómo fluye la lógica dentro del circuito. Supongamos una función booleana sencilla, por ejemplo A por B. Como habíamos visto, esto es una compuerta AND. Entonces nosotros lo que vamos a tener es una línea en la que estará los valores de la variable A, otra línea en la que estará B, y aquí yo pongo la compuerta AND. Esta compuerta AND tiene dos entradas, entonces yo voy a conectar a la línea A, voy a conectar a la línea B, y mi salida simplemente diré que es F. Este es un circuito básico. ¿Qué pasa si ahora yo propongo una función g que sea a por b más c?
Esta sería una compuerta AND, porque estoy haciendo el producto, pero luego el resultado de ese producto yo tengo que sumarle a una variable C, y aquí tendría una compuerta OR. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a aumentar acá esta línea que sería para C, y aquí yo ya tengo A por B. Entonces lo único que yo tengo que hacer aquí es poner una compuerta OR. Esta era la compuerta AND, y lo que haré es conectar un cable a la entrada, y aquí mi salida es G. Entonces, como ustedes pueden ver, esta representación de aquí abajo lo que busca es mostrarnos cómo queda cableada la lógica del circuito digital. Tenemos aquí la compuerta AND y la compuerta OR, y nuestra salida final aquí es A por B más C. Nosotros podemos hacer ahora una tabla de verdad. ¿Y qué es hacer una tabla de verdad? La tabla de verdad consiste en regresar a lo que estudiamos, y por eso fue todo nuestro esfuerzo en temas de sistemas de numeración. Si yo tengo tres variables, ¿cuáles son sus posibles combinaciones de valores lógicos? Vamos a tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, hasta llegar a 1, 1, 1. Y nuestra salida, supongamos que aquí voy a calcular la salida G, que es A por B más C. Entonces esta salida G implica 0 por 0 me da 0, más 0, 0. 0 por 0 me da 0, más 1, 1. 0 por 1 me da 0, más 0, 0. 0 por 1 me da 0, más 1, 1. 1 por 0 me da 0, más 0, 0. 1 por 0 me da 0. Me está faltando aquí un caso. 1 por 0 me da 0, más 1, 1. Luego tendríamos el 1, 1, 0. Y finalmente tendríamos el 1, 1, 1. ¿Y qué es lo que tendríamos? Aquí sería 1 por 1 me da 1, más 0, 1. Y 1 por 1 me da 1, más 1, 1. Recuerde que esto es operaciones lógicas. Entonces aquí no tenemos 1 más 1 es 0 y tengo un carry de 1. Aquí es lógico el resultado. Entonces yo puedo evaluar en cualquiera de estos puntos a través del diagrama. Supongamos que quiero evaluar el caso en donde C vale 1, A vale 0 y B vale 1. Entonces yo tendría que el 1 estaría aquí, el 0 estaría aquí, y el 1 llega por este puntito que es de donde se carga acá. Entonces acá tengo una compuerta AND, 0 por 1 me da 0. Este 0 llega acá, y aquí tengo 0 más 1 me da 1. Entonces, independientemente aquí, cualquiera de estas líneas puede tener un valor de 0 o 1. Si yo quiero hacer otra evaluación, puedo aquí conectar otros valores. Puedo poner 0, 0, 0, y acá tendrá que darme el resultado respectivo. Entonces, esto es lo que sucede cuando tenemos circuitos digitales. Estos circuitos están representando o nos están ayudando a ver que funciona la lógica. El circuito eléctrico para esto va a ser diferente, porque ya ahí nosotros vamos a tener la carga, que va a ser otra vez alguna batería, más o menos. Posiblemente tendrán que venir switches, ¿sí?, mediante resistencias, y esto a tierra. Y esto tendrá que ir ingresando en las patitas de los circuitos integrados. Ejemplo de un 7408. Y puedo tener otro switch, tierra, y esto va a ir a la otra entrada. Y la salida posiblemente va a ir a través de una resistencia a un diodo LED a tierra, y esto nos va a producir luz cuando la lógica funcione. Entonces el diagrama eléctrico va a ser diferente del circuito lógico que tenemos acá.
Acá estamos evaluando la lógica del sistema. Entendido eso, la pregunta es cómo, usando una compuerta NAND, puedo representar una compuerta OR, una compuerta NOT y una compuerta AND. Entonces, para esto simplemente vamos a reducir lo que sabíamos. Si yo tengo aquí dos variables y esta es la compuerta AND, mi salida es A por B. La compuerta NAND tiene en cambio el comportamiento siguiente. Tengo las dos variables A, B y esta NAND va a tener una salida con un circulito porque aquí lo que me va a dar es A por B complemento. Entonces lo primero que hay que darse cuenta es la compuerta NOT. La compuerta NOT se representaría de esta manera. Y con una compuerta NAND esto se representaría de la siguiente manera. Si yo tomo la misma entrada y la cortocircuito, y esta es la compuerta NAND, mi salida va a ser A por A complemento. Pero A por A sigue siendo A. Entonces mi salida es A complemento. Entonces ¿cómo hago una compuerta AND utilizando solo compuertas NAND? Ya tengo aquí la solución. Lo único que yo tengo que hacer aquí es acoplar una negación. Y aquí ya tendría A por B. De igual manera se puede tratar de obtener una compuerta OR. Recuerden que en la compuerta OR ustedes lo que van a tener ahí es en cambio este símbolo, más o menos. Van a tener las dos variables A y B y su salida va a ser A más B. En este caso tendríamos que revisar cómo conectar las compuertas NAND para que me devuelva A más B. Y para eso es importante chequear las leyes del álgebra de Boole, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces las leyes de álgebra de Boole o de álgebra booleana las he resumido aquí. Tenemos las leyes en función de cuando utilizamos la suma lógica y aquí el producto. Son duales, es decir, de la una puedo pasar a la otra. A más 0 me va a dar A más 1 me va a dar 1. Si usted no lo entiende de esta manera, recuerde que usted lo puede interpretar esto como el A más 1 equivaldría a decir A unión el universo, que sería el 1, que me da, si es que el conjunto A lo uno con el universo, pues me va a dar el universo. A más A dice que es igual a A, eso es A unión A, tiene que darme el conjunto A. Entonces ustedes pueden razonar desde una lógica de conjuntos si es que se les hace un poco complicado analizar cómo va. Ahora, ¿cuál es la dualidad? La dualidad es la siguiente. Si yo tengo que A más 0 es igual a A, su dual va a ser lo siguiente. A por 1 va a ser igual a A. Tomemos otro ejemplo. Voy a tomar este de aquí. A más A complemento tiene que ser 1, ¿no? Estamos uniendo todo. Su dual va a ser A por A complemento debe ser 0. Que esto es como que si yo dijera A intersección su complemento conjunto vacío. Recuerden que esto ustedes lo pueden ver de esta manera, ¿no? Si aquí está el universo y aquí está el conjunto A, entonces este es A y todo lo de acá afuera, esto es A complemento. Entonces si yo quiero intersectar A con A complemento, evidentemente no va a haber un solo elemento con el que se cruce y por ende la respuesta es conjunto vacío. Luego tenemos leyes más sofisticadas como la de absorción. A más A por B se reduce a A. Acá tenemos su dual. Tenemos la de reducción. A más A complemento B pasa a A más B. Y finalmente asociación y distribución. Y unas de las reglas más importantes que son las reglas de Morgan. Entonces aplicando Morgan nosotros podríamos hacer el circuito para la compuerta OR utilizando solo compuertas NAND. La ventaja de eso es que si nosotros lo revisamos
Nuevamente con lo que estábamos viendo, tenemos el hecho de que ya utilizo una misma compuerta para hacer esta lógica. Entonces en principio parecería que esto es más sencillo porque este es un solo circuito integrado, ¿ya? Pero el problema es que cuando yo quiero resolver una función booleana como estábamos haciendo hace momento acá, resulta que yo voy a integrar diferentes compuertas y eso ya va a ser como que complicado porque son diferentes circuitos. Pero en cambio, si yo utilizo exclusivamente compuertas NAND que ya estén diseñadas para hacer las veces de compuerta AND o de compuerta OR o de compuerta NOT, si bien utilizo más circuitería, todas las circuiterías son iguales, son la misma circuitería y esto es más fácil de producir, más económico también si se quiere, porque estoy utilizando los mismos circuitos para todo. Procedamos a hacer la demostración de una de las leyes. Por ejemplo, A más A complemento B dice que es igual a más B. ¿Cómo podrían hacer la demostración? Si ustedes tienen A más B, esto es lo mismo que escribir A más B que multiplica a más A complemento. Recuerden que una de las reglas nos dice que A más A complemento es igual a 1. Por tanto, la expresión no se adulteró en nada. Entonces, ahora aplicando distribución, tengo esto de aquí. Y ahora yo puedo agrupar estos términos. Esto me va a quedar 1 más b. Y acá voy a aprovechar para poner en orden. Siempre cuiden el orden cuando resuelvan este tipo de ejercicios. Pero había otra propiedad. Y esa propiedad decía que b más 1 es 1. Eso quiere decir que aquí esto vale 1. Al rato en que multiplique por 1, esto queda a más a complemento b. Y queda demostrado. ¿Para qué vamos a utilizar las reglas de la álgebra booleana? Para reducir los circuitos. Es decir, vamos a pasar de tener una serie de expresiones del tipo la función booleana en x y z, supongan que es algún tipo de combinación de este estilo, más xy, más z complemento y más x. Y la pregunta es, ¿puede esto reducirse? Entonces las leyes del álgebra booleana lo que nos van a permitir es reducir esto. Pero para esto es importante que nosotros introduzcamos también dos temas importantes sobre las funciones booleanas. Las funciones booleanas las podemos escribir de dos maneras. Suma de productos, es decir, A por B más B por C más A por C, etc. O, en su forma dual, productos de la suma, es decir, A más B por B más C por A más C. Estas son las dos maneras estándar en que vamos a encontrar que podemos expresar una función booleana. De hecho, aquí tenemos una función booleana de tres variables, A, B y C. Y aquí tenemos igual una función booleana de tres variables. Pero esta está como suma de productos y esto está como productos de sumas. Entonces, de esta manera llegamos nosotros a lo que serían los circuitos combinacionales. Van a ser conjuntos de compuertas lógicas interconectadas y su salida en algún momento va a aportarnos una función. Por ejemplo, puede ser el circuito para una alarma, ¿no? Tenemos un sensor de movimiento, un sensor de apertura o cierre de puertas y ventanas, y podemos nosotros tratar de poner una lógica tal manera que cuando la puerta está abierta y hay movimiento dentro de la habitación se genere una alarma. Eso es algo que podemos modelar con los circuitos combinacionales. Lo importante en un circuito combinacional es que las salidas del circuito trabajan de esta manera. Yo voy a tener un tren de entradas y esto va a producir salidas. Y las salidas van a ser una función de las entradas. Esto es lo que se va a cumplir siempre en los circuitos combinacionales. ¿Cuál es el problema?
Y si bien vamos a expresar esto con funciones booleanas o tablas de verdad, como ya habíamos conversado, y que las podemos reducir a estas funciones ya sea utilizando los postulados de la álgebra booleana o mapas de Carnot que vamos a ver más adelante, hay un problema en los circuitos combinacionales. Esta cajita de aquí que dice circuito se puede agrandar y lo que vamos a ver es una serie de compuertas interconectadas entre sí, generando una serie de operaciones entre ellas o con otras señales. Entonces, internamente lo que vemos, podemos verlo como una caja negra que recibe una serie de entradas que pueden ser A, B y C, y produce una salida que es función de las entradas. ¿Cuál es el problema? Que para llegar a esta salida de aquí, yo tengo que pasar por cada una de las compuertas y eso va a acumular un tiempo de retardo que depende de la respuesta de cada una de las compuertas. Ese tiempo no es cero, depende de la fabricación de los materiales utilizados en los transistores o en los MOSFETs que comprenden el circuito integrado. Entonces normalmente aquí va a haber un retardo en función de las compuertas que vamos atravesando. Entonces, ¿por qué es lógica combinacional? Porque su salida solo depende de las entradas. Es diferente de los circuitos secuenciales en donde nosotros ya abordamos el tema o vamos a abordar el tema de memoria. Trabajan con una señal de reloj y pues su estado ya no solo que depende del valor que tienen las entradas de un instante, sino que pueden depender del valor que tuvieron en un instante anterior. Esa es la diferencia principal entre combinacionales y secuenciales. En esta diapositiva estoy dándoles unos tips para la representación en sumas de productos. Para trabajar en sumas de productos nos interesa simplemente localizar los valores en donde la función de salida tiene un valor de 1. Para cada uno de esos casos vamos a escribir el producto de las entradas, considerando que si la entrada en la tabla ya vale 1, se mantiene el símbolo, y si vale 0, se escribe su complemento. La idea de esto es poder convertir o obtener desde la tabla de verdad. Queremos obtener la función booleana en las variables. Entonces mi entrada es una tabla de verdad con valores aquí, y este procedimiento lo que me va a permitir es obtener algún tipo de relación entre esas variables. Para el caso de productos de la suma, la situación es la dual. Nos interesa enfocarnos en los valores en donde la función de salida vale 0 y lo que vamos a escribir es los productos de la suma. En este caso, cuando la variable vale 0, mantiene el símbolo y si vale 1, se escribe su complemento. Veamos esto con un ejemplo. Entonces, aquí ustedes tienen una tabla de verdad con variables ABC. Tienen los 8 estados, las 8 diferentes combinaciones que podemos tener entre esas variables, y ya me dio alguien o ya deduje yo por el funcionamiento de la máquina o del problema que cuando A, B y C valen 0, la salida es 1, que cuando valen 0, 1, 0 es 1, cuando vale 0, 1, 1 es 1, y cuando vale 1, 1, 0 es 1. Entonces, ¿cómo escribo esto? Primero, como es suma de productos, me interesa solo en donde tengo unos, no me interesa ningún otro tipo de caso. Lo único que me va a interesar son los siguientes casos. Este caso, este caso, este caso y este caso. Ahora aplico la regla. ¿Y qué era lo que decía la regla? La regla dice que si vale 0 la variable en ese caso, yo debo escribir su complemento. Entonces por eso f va a ser igual a complemento por b complemento por c complemento. Y he pasado este primer caso, que como puedes ver es el que está escrito aquí. A eso debo sumarle el siguiente caso. En este siguiente caso, como puedes ver, a vale 0 y por ende entra como a complemento, b vale 1, entra como b, c vale 0, entra como c complemento.
y por eso nos queda A complemento por B por C complemento. Continúo con el siguiente caso. Tienes A complemento por B y por C, y finalmente tienes A por B por C complemento. Y una vez que escribes todos estos casos, ya tienes la representación en función booleana de la tabla de verdad. Y ahora que ya tienes esta expresión, la pregunta es, ¿puedo simplificar? ¿Por qué razones? Porque evidentemente esta expresión me va a dar un circuito lógico más grande, más complicado, y eso siempre va a ser susceptible a mayor falla, además de que va a ser un mayor consumo de energía, y también el tiempo de retardo entre las compuertas aumenta. Por todas esas razones, pues no tiene mayor sentido trabajar con la función que obtengo, entonces yo tengo que hacer la simplificación. Y para esa simplificación tenemos dos opciones, que sería el álgebra de Boole con sus postulados, y tendríamos también por otro lado los mapas de Carnot. Tendríamos por otro lado los mapas de Carnot. De manera similar, en el caso para productos de la suma, ahora lo que me interesa es en donde yo tengo ceros. Y hago algo muy parecido a lo que ya hicimos, pero es en realidad el comportamiento dual. Para este primero, si es que vale 0, la A entra sin cambio, B entra sin cambio, pero C como vale 1 entra complemento. Y esta es la primera expresión. ¿Cómo entra? Como suma. A más B más C complemento. El siguiente caso va a entrar A complemento más B más C. El siguiente caso va a entrar A complemento más B más C complemento, y finalmente en este último caso va a entrar, como todos son 1, todos entran como complementos, y tú ves que aquí está en un formato de producto de la suma. De igual manera, una vez que tenemos esta expresión, conviene hacer la simplificación respectiva. Como se había mencionado, en los circuitos secuenciales, a diferencia de los combinacionales, su salida no solo depende de la entrada actual, sino también de qué pasó antes. Por eso utilizan una señal de reloj, y ejemplos son los biestables, los registros y los contadores, que ya veremos más adelante. ¿Qué es lo interesante de estos circuitos? Es que son la base para implementar las memorias en el computador. Aquí están una serie de ejercicios, por favor, que yo sugiero que resuelvan de tal manera que podamos estar en una misma página sobre este tipo de... voy a tomar uno de estos ejercicios. Normalmente en la prueba nosotros podemos solicitar que lo expresen en diferentes formatos: suma de productos, productos de suma, que se represente la función booleana en compuertas AND, OR, NOT, o que se lo haga solo con compuertas NAND. Entonces voy a tomar para esto uno de los ejercicios y lo voy a proceder a resolver. En este caso voy a tomar el ejercicio 5. Para el primer ejercicio, que tiene que ver con la hora exclusiva, consulte la tabla de verdad de la hora exclusiva. Nos interesa ahora a nosotros resolver un ejercicio. En este caso me dice simplificar utilizando álgebra de Boole ABC más A por B complemento por A complemento por C complemento complemento de estas dos. Aquí, al igual que antes, es súper importante que ustedes tengan muy claro el orden para realizar las operaciones. Aquí tenemos la negación de productos, entonces posiblemente aquí lo que podríamos hacer es aplicar Morgan, ¿no? Pues como tengo A complemento por C complemento, complemento de esto, Morgan lo que me diría es que tengo que hacer la suma de los complementos. Entonces lo querría decir complemento del complemento de A más complemento del complemento de C. Pero A doble complemento es A más C. Eso quiere decir que esto me va a quedar ABC más AB complemento
que multiplica A más C. Si ahora aplico la distribución, voy a tener ABC más AB complemento por A más AB complemento por C. A por A sigue siendo A. ABC más AB complemento más AB complemento C. Y aquí yo puedo ver que una de las cosas que puedo agrupar podría ser A, para tratar de hacer una simplificación. También podríamos ir por A y C. Veamos qué pasa si agrupamos estos dos términos. Si no estoy equivocado, A por C me daría aquí B, más acá B complemento, más AB complemento. Esto vale 1. Entonces esto me queda AC más AB complemento. Y si ustedes quieren, aquí ya podemos sacar un factor común, A que multiplica AB complemento más C. Y obtenemos la respuesta del ejercicio. Ahora, normalmente en lo que sería la álgebra booleana, nosotros tenemos que un poquito pensar cómo vamos a hacer las agrupaciones y el uso de las diferentes reglas a fin de poder llegar a la expresión más simplificada. El método que es más infalible hasta unas 4 variables para poder hacer una simplificación de expresiones booleanas sería los mapas de Carnot, que eso lo vamos a ver en una siguiente sesión. Entonces, de momento estamos viendo cómo funciona esto con el álgebra booleana, y en un ejercicio completo lo que se le solicitaría es, si ya tengo la expresión final, dibujemos el circuito. Entonces, para esto, como les dije, nosotros podemos tener aquí las 3 variables que serían A, B y C. Y si yo quiero tener sus negativos, pues yo puedo aquí conectar una compuerta de negación. Y aquí yo tendré A complemento. Si aquí conecto a otra compuerta de negación, tendré B complemento. Y finalmente, si aquí yo conecto a otra compuerta de negación, tendré C complemento. Y ahora lo único que tengo que hacer es resolver esto. Tengo B complemento más C, entonces tengo que poner una compuerta OR en donde voy a conectar B y voy a conectar C. Entonces aquí tengo B complemento más C, y esto tiene que multiplicarse con una compuerta AND que hace el producto entre A y la salida anterior. Entonces conecto esta salida anterior y aquí tengo mi respuesta, que va a ser A que multiplica a B complemento más C. Esta es una compuerta OR y esta es una compuerta AND. En las pruebas traten de ser lo más explícitos posibles para entender lo que están haciendo. Evidentemente este resto, como no utilicé, solo lo puse para que tengan una idea de cómo va, esta sería la solución en circuito lógico utilizando compuertas AND, OR y NOT. ¿Qué pasa si ahora nos dicen represente lo anterior solo usando compuertas NAND? Entonces aquí yo ya no voy a poder hacer combinaciones de AND, OR y NOT, pero yo tengo que obtener una expresión que tenga solo compuertas NAND. Entonces mi respuesta había sido A que multiplica a B complemento más C. Es posible que aquí la expresión sea mejor verla como A por B complemento más A por C. Y ahora, si yo hago la doble negación,
Esto no va a cambiar en nada. Esto no va a cambiar en nada. Va a seguir siendo exactamente lo mismo. Entonces la doble negación no me va a cambiar nada. La doble negación de f va a seguir siendo f. Pero ahora veamos cómo me queda la expresión. Tengo a por b complemento más a por c, y tengo aquí una doble negación. Simplemente veamos esto como que fuese una variable x y esta como una variable y. ¿Ok? Y aquí tengo mi primera parte de la ley de Morgan. Estoy negando la suma. Entonces no he hecho nada con la línea de arriba. Sigue ahí. Y como estoy negando la suma, esta debe pasar a ser la negación de los productos. ¿Pero de quién? De a por b complemento y de a por c complemento. Esta expresión final que acabo de obtener podríamos considerar que ya es la expresión solo con compuertas NAND. Entonces, si ustedes quieren f en compuerta NAND es igual a por b complemento, complemento, que multiplica a por c complemento y todo esto complemento. Si nosotros aquí otra vez ponemos a, b y c y queremos representar esto, entonces vamos poniendo una compuerta NAND que va a recibir a y b complemento. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es voy a ponerle más bien al b complemento primero. Como era b complemento con compuertas NAND, ingresa y se cortocircuita la entrada. Entonces aquí ya tengo b complemento. Siempre va a ser b complemento. Y eso tengo que multiplicar por AND. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es poner otra compuerta NAND. Y su entrada la voy a conectar a la A. Entonces aquí yo tengo a por b complemento, complemento. Ya tengo esto de aquí. Dice que tengo que ahora eso multiplicar por a por c complemento. Entonces por acá yo necesito otra compuerta NAND. Necesita a por c. Entonces de aquí estoy tomando a, que ingresa aquí. Y voy a tomar c, que ingrese aquí. Y aquí yo voy a tener a por c complemento. Y ahora tengo que multiplicar estas dos. Y ese sería mi compuerta NAND final. Este resultado con este resultado van a ir a otra compuerta NAND, a por b complemento complemento, que multiplica a por c complemento y me devuelve el complemento. Entonces ahora he utilizado 1, 2, 3, 4 compuertas NAND y estoy obteniendo exactamente la misma función que había solicitado en un inicio, trabajando directamente con compuertas NAND. Esta sería la manera de proceder para resolver, y esto va a ser lo mismo para otros ejercicios. Lo único que cambiará es cómo vamos a simplificar utilizando el mapa de Carnot. Bien, eso sería todo por ahora, y lo que restaría es en la siguiente clase vemos el tema de mapa de Carnot y cómo hacer las simplificaciones.